Buenas noches, mi nombre es Alejandro Martínez. En esta presentación haremos el análisis de la sentencia C-539 del 2011. La norma demandada está en el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010. Hacen sus intervenciones la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, la DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior y Justicia y el Procurador General de la Nación. En este caso, el problema jurídico se basa en unos contenidos que tiene el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010, los cuales dicen que al tener este contenido violan los artículos 2, 4, 13, 83, el 209, el 230 y el 241 de la Constitución Política. El artículo 114 dice: condicionalmente exequible las entidades públicas de cualquier orden encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos tendrán en cuenta los procedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa por los mismos hechos y pretensiones se hubieran preferido en 5 o más casos análogos. Argumentos del demandante. Las expresiones acusadas vulneran los artículos 2, 4, 13, 83, 209, 230 y 241 de la Carta Política, así como los principios de economía, celeridad y eficiencia de la administración pública, por cuanto reducen el ámbito de aplicación del precedente jurisprudencial a tan solo 6 materias. Reducen la jurisprudencia a la de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, excluyendo la jurisprudencia constitucional que fija el alcance de los derechos fundamentales y fijan una tasa legal de 5 o más pronunciamientos para que se reconozca y aplique el procedimiento jurisprudencial. Aquí vamos a mirar como cada argumento que da el demandante y abajo encontraremos los artículos que nombran en cada uno. Entonces, en el primero dice que considera que la disposición demandada quebranta los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, por cuanto el legislador estableció que solo en el caso de 6 materias es obligatorio aplicar el procedente jurisprudencial y asimismo excluye otras controversias en las que a su juicio la aplicación del procedente no es obligatorio, sin existir justificación constitucional para el trato diferente máximo y cuando el sistema de fuentes es el mismo. Estima que de esta manera su autoriza a la administración a que incluso cuando existe procedente jurisprudencial puede pasarlo por alto en las materias no contempladas expresamente en las normas. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos de libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El artículo 83 dice: las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones de aquellas adelantos ante estas. Como por siguiente, el segundo argumento dice: asimismo considera que se vulneran los artículos 2 y 4 superiores, en tanto que el defecto de la norma demandada consiste en que las entidades estatales no están atadas a los procedentes constitucionales que fijan el alcance de los derechos fundamentales.
así como establece reglas jurisprudenciales en materia tributaria referentes a la garantía efectiva del derecho al debido proceso, sobre el retén social, reintegro de servidores públicos, solicitud de historias clínicas, etc. Considerando al respecto que resulta de imperiosa aplicación el procedente constitucional. Nos dirigimos a la Constitución Política al artículo 2, el cual dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El artículo 4 dice: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de las naciones y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Por tercer argumento, dice: de otra parte, firma que se vulnera el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia en la medida que, conforme a la norma demandada, el procedente jurisprudencial se estructura siempre que haya 5 o más pronunciamientos análogos sustituyendo el procedente ordinario, mientras que la Administración debe operar los 5 pronunciamientos de que trata el artículo demandado para poder aplicar el procedente. El artículo 230 de la Constitución dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Como intervenciones, tenemos la intervención que hace la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Aduana, la cual dice que no se vulnera el artículo 83 de la Constitución Política, por cuanto el juez continúa con la libertad de interpretación judicial, siendo su deber ajustarse a las previstas legales y jurisprudenciales que se encuentran vigentes en el momento de emitir la decisión, por lo que en materia jurisprudencial sería irrelevante el número de pronunciamientos que conforman el procedente que contempla la norma demandada para la vía administrativa, en la medida que impele a los funcionarios a acatar los procedentes en los términos mencionados y no a los jueces, como parece entender el demandante. Como siguiente tenemos la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual dice que posteriormente manifiesta la necesidad de una declaración de exequibilidad condicionada de la norma demandada de tal manera que se ajusten los artículos 241 numerales 4, 5, 6, 8, 9 y 10 y el artículo 243 de la Constitución Política. En ese sentido, afirma que la norma contribuye al desconocimiento del procedente jurisprudencial constitucional emitido por la Corte Constitucional cuando dicta sentencias de constitucionalidad y de unificación en sede de revisión de acciones de tutela, de manera que se desconoce la competencia constitucional. Artículo 241 superior. Confiada a la Corte Constitucional. El artículo 241 nos dice: a la Corte Constitucional se le confía la guarda de integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. Veíamos que estaba el 4, el 5, el 6, el 8, el 10, el cual el 4 dice: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra el decreto con fuerza de la ley dictados por el gobierno con funcionamiento a los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución.
El otro numeral señalado es el numeral 6 que dice decidir sobre las excusas, de que trata el artículo 137 de la Constitución. El octavo dice decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Y por último tenemos el numeral 10 del artículo que dice decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratos internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno lo remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inasequibles por la Corte Constitucional. El presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Tenemos la intervención de la Procuraduría General de la Nación. El Procurador General de la Nación considera que los problemas jurídicos planteados corresponden a determinar si las expresiones demandadas al limitar en la materia y en la fuente la aplicación del procedente jurisprudencial vulneran el derecho a la igualdad de trato y los principios de vigencia de un orden justo, seguridad jurídica, económica, celeridad y eficiencia de la administración de justicia. Y si el exigir que un procedente se haya reconocido en 5 o más casos análogos y no en 3, como se establece en la sentencia C-836 del 2001, va en contra de la Carta Política. Como última intervención tenemos la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia, el cual dice que considera que los cargos de violación a los artículos 2, 4, 241 y 209 de la Carta Política quedan desvirtuados, ya que acorde con el ordenamiento jurídico vigente, los servidores de la administración pública, como los demás servidores públicos, al resolver una situación jurídica particular y concreta a través de derechos de petición o actas administrativas, deben acatar la Constitución, la ley y los actos administrativos de carácter general, incluyendo las subreglas constitucionales que respecto a los mismos hayan fijado la Corte Constitucional. Por tanto, solicita declarar exequibles los apartes, abro comillas, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o aduaneros, y que en materia ordinaria o contenciosa administrativa contenidos en el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010, y considera que respecto de la parte que dice se hubiera proferido en 5 o más casos análogos, procede a emitir una sentencia inhibitoria por ausencia del cargo. Como motivo de la decisión, frente a la acusación por desconocimiento del derecho a la igualdad, fundamentado en que, a su parecer, dentro del trámite de la acción electoral, el término de caducidad no solo se tiene en cuenta para ejercer la acción, sino también para reformar la demanda si se pretende la adición de nuevos cargos, mientras que en otras acciones contenciosas no se limita su ejercicio a ningún término o se diferencia el tiempo para imponer la acción correspondiente a etapas procesales autónomas. Resolvieron, primero, declarar exequible la expresión, abro comillas, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales salariales de sus trabajadores o afiliados o comprometidas en daños acusados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios aduaneros, contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010. Segundo, declarar exequible la expresión que en materia ordinaria contenciosa administrativa
contenían el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010 en el entendido que los procedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional. Como tercero, inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la expresión, abro comillas, en 5 o más casos, cierro comillas, contenían el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010 por ineptitud sustantiva de la demanda. Clasificación de la sentencia, carácter constitutivo, definitiva y en primera instancia.